Tapenguaje por Aité, que tengan muy buenas tardes. Espero que hayan llegado muy bien. Estamos prestos para iniciar, señoras y señores, en esta tarde, el quinto panel de este encuentro. Dentro del marco interinstitucional vamos a dar ahora el lugar al desarrollo de este primero de los paneles de la tarde que versará sobre riesgos y desafíos del Poder Judicial. Invitamos de esta manera a los integrantes, ya está la doctora Elodia Almirón, doctora María Soledad Melo Labra, doctora Luz Masferrer, doctor Francisco Ferrer, doctor Gonzalo Salerno y doctor Luis Rey Vázquez. Preside este panel la doctora Elodia Almirón. Adelante. Buenas tardes. Hola. Ahí parece. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por compartir con nosotros, autoridades nacionales e internacionales. Para mí es un gusto presidir este panel, el quinto panel de esta excelente jornada académica y el primero de la tarde. El tema que nos trae es riesgos y desafíos del Poder Judicial. Nuestra primera panelista, la doctora María Soledad Melo Labra, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República del Chile, abordará el tema democracia y judicatura. Tiene la palabra, doctora. ¿Se escucha? Sí. Muy amable, doctora. Antes que todo, dar un agradecimiento muy especial a los anfitriones, ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ya, gracias. Dar un agradecimiento muy especial a los anfitriones, quienes nos han brindado un afectuoso recibimiento, cariño. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, cuya está representada hoy día por la ministra que nos acompaña. Y agradecida especialmente, digo, a ellos porque han demostrado un afecto y un cariño y un acogimiento a este grupo de personas, en especial a nosotros que venimos desde Chile, y quería hacerlo presente en esta oportunidad. También a los organizadores que han desarrollado un trabajo excelente, los compañeros y hermanos paraguayos que han estado a cargo de la organización, y bueno, también, como ya se ha dicho tantas veces, el profesor Amaya, que nos ha invitado, ¿cierto?, a compartir algunas ideas con ustedes. Trataré de ser lo más escueta posible, atendido el tiempo, y me voy a centrar específicamente en conversar o exponerles algo en relación a la relación entre democracia y judicatura. No quise abordarlo específicamente en relación al Poder Judicial chileno, porque la verdad es que en Latinoamérica tenemos elementos que nos aunan en todos los aspectos en los poderes judiciales. Estamos enfrentados a los mismos riesgos y desafíos a diario, y por lo tanto quise yo abordar un tema más, digamos, en extenso en relación a lo que es la democracia y la judicatura. Reitero que mis agradecimientos por la oportunidad de estar en esta ocasión y hablar de un tema que, aunque resulta a veces intrincado, es central para el futuro, el presente y el futuro de Latinoamérica. La compleja relación que existe entre democracia, judicatura y Estado de Derecho. Y como a través de la reflexión sobre la misma podemos observar desde un prisma novedoso el fenómeno del surgimiento del autoritarismo y su familiar más cercano, que es el populismo. Este tema lo abordaré de algunos ángulos, utilizando el lente académico, un análisis político dentro de lo que me está permitido, y el examen práctico de algunos ejemplos o casos concretos de nuestra región. Después de todo, teorías abstractas aparte, me interesa plantearles una discusión concreta que tiene implicancias directas y tangibles en la vida cotidiana de nuestros pueblos. En el contexto de América Latina, el discurso de democracia y su calidad se ha vuelto un tema de urgente discusión y ha sido especialmente acucioso en los últimos años.
En este sentido, aunque las democracias en nuestra región han logrado cierta consolidación, no son inmunes a crisis de populismo que a menudo culminan en formas de gobierno con tendencias autoritarias. No me corresponde evaluar el mérito de ningún gobierno, pero es relativamente evidente que algunos liderazgos, a pesar de haber llegado al poder mediante elecciones democráticas, han puesto en entredicho valores institucionales que creíamos indiscutibles. El caso más emblemático al respecto es lo que sucede con el principio de la independencia judicial y la supremacía de la ley. El presente discurso se propone explorar esta paradoja democrática en América Latina, enfocándonos en tres dimensiones que entiendo que son claves: los conceptos fundamentales de democracia y derechos humanos, la caracterización somera de los regímenes autoritarios y populistas, y el papel que juega el control judicial en la legitimación de estos regímenes. Antes de entrar en el tema, debemos dejar sentada cierta perspectiva. Un marco teórico esencial para abordar el complejo fenómeno del autoritarismo es la referencia al concepto de democracia constitucional. Como se ha dicho hasta el cansancio, el concepto de democracia no se remite simplemente a una regla electoral. La verdad es que corresponde todo un intrincado de un constructo institucional en el que se promueve el equilibrio fundamental de las necesidades del Estado con el goce más difundido de derechos individuales y sociales de la población. La definición más elemental y ampliamente aceptada de este constructo institucional se basa en el principio de la soberanía popular, un sistema de gobierno en que los ciudadanos ejercen el poder, eligiendo a sus representantes en elecciones libres y justas. En este marco, la noción de mayoría es central. La mayoría toma decisiones, entonces, que afectan a toda la sociedad. Sin embargo, una democracia basada únicamente en el principio mayoritario puede ser peligrosa, ya que corre el riesgo de convertirse en una tiranía de la mayoría, donde los derechos de la minoría son constantemente vulnerados. Aquí es donde entra en juego el concepto de democracia constitucional, que añade una capa crucial de complejidad y profundidad a la noción más simplista de democracia. La democracia constitucional no solo valora el poder de la mayoría, sino que también lo limita para proteger los derechos y las libertades de las minorías. A diferencia de una democracia puramente mayoritaria, una democracia constitucional se rige por un marco legal que establece ciertos límites inquebrantables, incluso si la mayoría quisiera sobrepasarlos. De esta manera, la democracia constitucional se presenta como una solución que combina los valores democráticos con el respeto de las libertades individuales y a un marco normativo que considera ciertos principios que son claves en los que se encuentra la independencia judicial y la supremacía de la ley. De hecho, bajo forma de organización del poder político, el principio de la mayoría tiene como contrapeso básico la labor del Poder Judicial, en particular a través de sus tribunales, que actúan como guardianes de los derechos fundamentales y limitan el poder del Estado. La otra cara de la moneda es el autoritarismo y su familiar más cercano, el populismo. Existen diversas tipologías que pueden ayudar a entender este fenómeno, pero lo cierto es que la relación entre autoritarismo y populismo resulta ser compleja. Se trata de dos fenómenos que, aunque distintos, pueden converger en ciertos aspectos, como el personalismo y la erosión de los límites legales. De otro lado, estos regímenes comparten el hecho de que a menudo nacen de crisis sociales y económicas en las que se abre espacio para que figuras carismáticas prometan soluciones rápidas y definitivas a problemas complejos.
En este plano, el Poder Judicial emerge como un campo de batalla crucial en esta dialéctica entre democracia y autoritarismo. O frenan su avance o contribuyen a su predominio. Esta es la razón por la que a menudo los regímenes autoritarios busquen penetrar y controlar el sistema judicial para legalizar su permanencia en el poder y consolidar su agenda política. Este fenómeno es evidente en ciertos países de la región, en donde el Poder Judicial ha sido amenazado y, en casos más graves, cooptado para servir a los intereses del régimen. Después de todo, y esto es lo que a mí me interesaría enfatizar en esta ocasión, la eficacia de los tribunales para preservar los derechos humanos y la democracia constitucional no está garantizada. Su influencia depende en gran medida de la independencia judicial y del respeto por el Estado de Derecho. En ausencia de estos elementos, los tribunales pueden ser fácilmente manipulados por fuerzas autoritarias o sucumbir a la presión invisible que pueden ejercer las opiniones supuestamente mayoritarias. En resumen, la democracia en su forma más básica, basada exclusivamente en el principio de la mayoría, puede ser insuficiente y potencialmente peligrosa para los derechos humanos y las libertades individuales. La democracia constitucional, por otro lado, ofrece un enfoque más matizado y robusto, proporcionando un conjunto de mecanismos institucionales, como los tribunales de justicia, para garantizar que la democracia sea tanto inclusiva como limitada. Estas limitaciones constitucionales se vuelven especialmente importantes en el contexto como el de América Latina, donde el fantasma del autoritarismo sigue siendo una preocupación palpable. La crisis y las vulnerabilidades en las democracias latinoamericanas resultan ser multifacéticas y están enraizadas tanto en la historia como en las prácticas políticas contemporáneas. Es imperativo tener una visión crítica y comprensiva de estos factores para poder abordarlos de manera efectiva y asegurar un futuro más estable y democrático para la región. Ahora bien, ¿cuál es el rol del Poder Judicial frente a estos elementos y a qué nos enfrentamos? La verdad que lo que he dicho hasta este momento se ha denunciado de alguna manera el problema y hemos revisado algunos conceptos que se podrían ayudarnos a comprender mejor, pero ahora vamos a ver o hablar sobre los entramados institucionales que pueden contribuir a controlar lo que ya he planteado. En cualquier democracia funcional, el Poder Judicial juega un papel crucial como un contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo, garantizando así que el Estado de Derecho prevalezca. Se ha dicho también que su relevancia no se limita a resolver disputas legales, sino que también actúa como una barrera contra el autoritarismo. Tribunales y cortes constitucionales pueden invalidar leyes y actos que transgreden las normas y valores democráticos, salvaguardando los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso preocupa de sobremanera, como en el contexto contemporáneo hemos visto recientes ataques al Poder Judicial, especialmente en regímenes autoritarios o en aquellos que asemejan democracias delegativas. Estos ataques toman diversas formas, desde el nombramiento de jueces afines al régimen hasta cambios en la Constitución para coartar la independencia judicial. En esta circunstancia, el Poder Judicial se ve amenazado y con él la democracia misma. Estos casos evidencian la vulnerabilidad del Poder Judicial ante los avances de ciertos autoritarismos. Por eso es esencial que las democracias de la región fortalezcan estos mecanismos de control, no solo a través de la protección legal, sino también mediante la vigilancia ciudadana y el apoyo de la comunidad internacional. En este sentido, las teorías de Eduardo García de Enterría y Carlos Santiago Nino ofrecen perspectivas valiosas. García de Enterría abogó por un sistema en el que la judicialización de ciertos asuntos políticos y sociales
podría servir como un contrapeso necesario al poder legislativo y ejecutivo, especialmente cuestiones que afecten a los derechos fundamentales. No deberíamos tenerle miedo entonces a que el Poder Judicial o las Cortes Constitucionales se impliquen en materias que tradicionalmente se consideraron externas al mismo. Cierto nivel de control de estas, especialmente de cara al populismo y al respeto de los derechos fundamentales, pudiera ser fundamental. Nino, por su parte, enfatiza la importancia de un diálogo constitucional continuo que involucre a todas las ramas del gobierno y a la sociedad civil para interpretar y aplicar los principios constitucionales en una manera que refleje un consenso social más amplio. Ambos enfoques son fundamentales en la construcción de una democracia abierta y pluralista. En lugar de un monólogo en el que una mayoría dictatorial impone su voluntad, lo que se busca entonces es un diálogo constante y el reconocimiento mutuo entre diversas voces e intereses. Esta es una división de la democracia que va más allá de las urnas y se extiende a las instituciones y prácticas que definen la vida cotidiana de una nación. Aplicar estas ideas en el contexto latinoamericano requiere un esfuerzo consciente para incorporar voces marginadas y mecanismos de protección de derechos en las instituciones democráticas existentes. Significa también enfrentar y rectificar legados históricos de desigualdad y exclusión que aún perviven en muchos de estos países. En conclusión, el reto contemporáneo de las democracias, para la democracia, particularmente en Latinoamérica, es encontrar un equilibrio sostenible que respete tanto la autoridad de la mayoría como los derechos de las minorías y los grupos vulnerables. Este es un esfuerzo que exige innovación institucional, inclusión y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con los valores democráticos. Voy terminando. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Como hemos dicho a lo largo de este discurso, el estado de la democracia y el estado de derecho en Latinoamérica presenta oportunidades y desafíos que resultan ser críticos. Hemos abordado ya el concepto de democracia, Estado de Derecho, pasando por las tipologías de autoritarismo y sus manifestaciones en la región hasta las vulnerabilidades específicas que afrontan países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Perú, Chile y El Salvador. A lo largo de este recorrido también debemos destacar el papel vital que juega el Poder Judicial como baluarte contra el autoritarismo, y hemos concluido con el imperativo de encontrar un equilibrio sostenible que considere tanto la voluntad mayoritaria como la proyección de derechos individuales y sociales. En esta conclusión, el llamado a la acción entonces resulta ser inequívoco. Es imperativo fortalecer nuestras instituciones democráticas y consolidar un robusto Estado de Derecho. Las deficiencias en estas áreas no son simplemente defectos teóricos, tienen repercusiones tangibles en la calidad de vida y en el desarrollo integral de los países. Un Estado de Derecho débil y una democracia frágil generan espacios para la corrupción, la injusticia y, en última instancia, para formas más severas de autoritarismo. A su vez, quiero resaltar la importancia de la cooperación interinstitucional y académica para enfrentar estos desafíos. Muestra de ello es este encuentro, que sirve para encontrarnos y dar a conocer ideas y realidades de los distintos países que nos ayudan a enfrentar entonces estas aspiraciones que tenemos en general como ciudadanos demócratas que nos sentimos y que somos. Las amenazas a la democracia y el Estado de Derecho son complejos y multifacéticos, y ningún sector puede abordarlas de manera aislada. Entonces se requiere un enfoque multidisciplinario que incorpore tanto las perspectivas prácticas de los actores en el terreno como las conceptualizaciones académicas que nos permiten entender estos fenómenos en su totalidad. Por ello, se vuelve crucial crear puentes entre las instituciones gubernamentales, los organismos internacionales, la sociedad civil y el mundo académico, como ya lo he señalado.
Estas alianzas no solo fortalecen las políticas públicas y las estrategias de intervención, sino que también enriquecen el debate intelectual y teórico que es esencial para cualquier avance sustancial en esta materia. En conclusión, la construcción de sociedades más justas, democráticas y respetuosas del Estado de Derecho es una tarea que nos incumbe a todos. No es un desafío que pueda ser relegada a las esferas del poder político o del mundo académico. Es una responsabilidad compartida que exige nuestro compromiso, nuestra creatividad y nuestra capacidad para colaborar en la búsqueda de soluciones duraderas. Con este objetivo en mente, los invito entonces a participar activamente en este empeño colectivo. Muchas gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra la doctora Luz Masferrer, jueza de la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de la provincia de Corrientes, Argentina, y presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Corrientes, con el tema Desafíos de la Judicatura, una visión desde las asociaciones de magistrados. Tiene uso de la palabra, doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Amaya esta posibilidad que nos ha brindado al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, estar acá para contar un poco lo que hacemos desde lo que denominamos asociacionismo. Es una palabra un poco difícil, traté de ni siquiera colocarla en el título, por eso hice referencia a una visión desde las asociaciones judiciales para que no tuvieran que pronunciarla, pero realmente es la palabra que refleja lo que sentimos desde lo que hacemos en las asociaciones de magistrados y funcionarios. Gracias doctora Amaya, querría comenzar contándoles que además de ser hoy el Día Internacional de la Democracia, en Argentina hoy es el Día del Magistrado y de la Función Judicial. Por si no lo sabían, hoy es nuestro día, así que un feliz día para todos. Y también quería contarles por qué se eligió este día. Y el 15 de septiembre es el Día del Magistrado de la Función Judicial en Argentina, porque fue el día de creación de la Federación Argentina de la Magistratura. Un 15 de septiembre del año 1966 fue creada la federación. Si bien no todas las provincias tenían asociaciones de magistrados en ese momento, todas las que ya tenían concurrieron a San Nicolás de los Arroyos, una ciudad que también tiene historia en lo que tiene que ver con nuestra organización nacional, y allí se fundó lo que nosotros denominamos cariñosamente la FAM, es decir, la Federación Argentina de la Magistratura. Más adelante debió reformarse el estatuto de la FAM para incluir también y agregar a Federación Argentina de la Magistratura, agregar la denominación y de la función judicial, dada la importancia que siempre han tenido, además de los magistrados, los funcionarios judiciales y concretamente los secretarios judiciales que colaboran con nosotros en la labor de todos los días. Brevemente, esta es la historia de la FAM y nos sentimos muy orgullosos de contar con esta federación que les quería contar cuáles son los pilares fundamentales de la federación, y los dos pilares son la igualdad y la visión federal. Es decir, cada asociación tiene participación en la Junta de Gobierno con un voto, más allá de la cantidad de asociados que tenga esta asociación.
y todas las provincias argentinas, incluida, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen representación en esa mesa directiva. Es decir, el espíritu federal está latente y nos nuclea a todos los magistrados y funcionarios que cumplimos la función quienes nos debemos a nuestra comunidad. Esta es una federación, por lo tanto es una entidad de segundo grado y está agrupando a asociaciones de magistrados. Cada una de estas asociaciones de magistrados y funcionarios en las provincias constituye un espacio muy especial que reúne en una base de horizontalidad a todos quienes cumplimos la función. Es decir, si en la función judicial algunos somos magistrados y otros son secretarios y otros son defensores y otros son fiscales, etc., en la asociación horizontalmente todos somos asociados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquiera puede traer un proyecto, cualquiera puede traer una idea, y muchas veces hemos gestionado ideas que nos han traído los secretarios, los jueces, es decir, cualquiera puede hacer su aporte y es bienvenido. Creo que eso es un valor que tenemos dentro de cada una de las asociaciones de magistrados y funcionarios en nuestro país. Además, y esto es lo que me gustaría contarles y que se lleven de estas breves palabras, creo que la visión que podemos llegar a tener de lo que es la función judicial en las asociaciones de magistrados es una visión enriquecida a través de la diversidad. Como les decía, allí estamos todos. Hay jueces de cámara, hay jueces de paz, hay jueces de primera instancia, hay defensores, asesores, secretarios. También está el Ministerio Público. Eso es muy importante. ¿Y esto qué nos da? Nos enriquece la visión a todos. Todos aprendemos de lo que nos comenta el colega que está trabajando y de esta manera nos nutrimos y todos tenemos una visión enriquecida de lo que es la función judicial. Por supuesto, nuestra meta principal es la defensa de la independencia judicial y en eso contribuimos todos los días desde las asociaciones a fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestra república, ya que la independencia judicial es el pilar fundamental de la república y somos los jueces, quienes debemos garantizar al ciudadano que tenga un juez independiente e imparcial que le resuelva su conflicto. Eso tenemos que tener claro todos los días y cada día reforzamos ese rol. Todas las capacitaciones que nosotros realizamos desde las asociaciones y también desde la Federación tienen en cuenta esto, es decir, el rol de quien cumple función judicial en general tiene que ser un rol comprometido con la sociedad en la que está, comprometido con la independencia del Poder Judicial, porque de esa manera contribuimos con la República. Nosotros, no quise hablar de riesgos, tal vez sí de desafíos, y contarles que, bueno, desde las asociaciones y desde la Federación también nos trazamos los mismos desafíos que hemos venido escuchando desde ayer, que nos han venido comentando de manera brillante, magistral, los otros expositores. Sí, querría contarles cómo nos sentimos. ¿Y por qué? Porque en las asociaciones nosotros tenemos la visión de primera mano de cómo se sienten los jueces hoy ante esta sociedad compleja que nos interpela desde los nuevos procesos judiciales que tenemos que estudiar para ver
qué es lo que pretende la ley procesal de nosotros, a ver cuál va a ser nuestro rol. También nos interpela, bueno, la sociedad en general, que nos pide no solamente que fallemos pronto y que fallemos bien, sino que también nos pide que tengamos un comportamiento ejemplar, porque somos jueces las 24 horas y cada día se nos hacen más reclamos desde el punto de vista ético. También a veces nos sentimos interpelados por que se nos exigen nuevas organizaciones de trabajo. Bueno, a ver si tenemos que ser más eficientes y organizarnos de otro modo para trabajar. Queremos participar, esa es la base, y es lo que permanentemente reclamamos. Consideramos que la base, el éxito de toda reforma que se intente en los poderes judiciales necesita que sus actores estén totalmente consustanciados con que esa reforma es la que corresponde y es la más beneficiosa para el servicio de justicia. Entonces, es allí que nosotros estamos permanentemente reclamando la participación en el diseño de nuevas organizaciones judiciales, nuevas políticas que se llevan adelante desde nuestras cabezas de poder. La misión que tienen las asociaciones es justamente aportar esta visión individual que tiene cada uno de los actores, los operadores del Poder Judicial, y que eso constituya un aporte institucional para... bueno, me hacen... está bien. Un aporte institucional que beneficie a todos. ¿Qué nos preocupa en la FAM? Lo mismo que nos preocupa, que han señalado todos, nos preocupa el avance de las nuevas tecnologías, cómo nos vamos a manejar con las nuevas tecnologías, que nos preocupa que hoy estamos cada vez más amenazados, tenemos que ocuparnos de la seguridad de nuestros operadores judiciales, también nos preocupa el bienestar laboral, cómo estamos trabajando en cada una de las oficinas, cómo nos manejamos con los tiempos y con las sobrecargas que a veces tenemos. Y bueno, por supuesto también nos preocupan los temas de género y podemos decir que venimos avanzando en un buen sentido en esta cuestión, ya que ya no somos minoría y si bien antes en su mayoría los presidentes de las asociaciones eran varones, hoy tenemos una gran mayoría de mujeres que también estamos a cargo de la conducción de los colegios. Bueno, la FAM hace esto simultáneamente a lo que también hace JUFEJUS y a través de las vinculaciones institucionales que se tienen, se trabajan muchos temas en conjunto. Desde un tiempo a esta parte, hará unos 5 años para acá, estamos trabajando muy bien también con la JUFEJUS, antes no era así que celebramos esto porque es una posibilidad de participación que nos dan para transmitir nuestras preocupaciones y también nuestros proyectos. Nosotros hemos hecho también hemos venido modificando nuestras maneras de actuar y tratamos de no quedarnos en la mera protesta, siempre llevar también una propuesta de cambio y por eso reclamamos la participación. Desde la Federación Argentina de la Magistratura, bueno, apuntamos a la capacitación, a que sea una capacitación orientada hacia la práctica profesional siempre y cuidando el rol, como les contaba al comienzo. Quien quiera ver qué estamos haciendo desde la Federación puede consultar la página, allí se vuelca prácticamente todo lo que se hace. Estamos trabajando en justicia restaurativa, ya se ha sacado un libro sobre ese tema, es decir, buscando nuevos mecanismos de composición de los conflictos. También tenemos una revista que se llama Diálogos, que casualmente el último número está destinado al tema seguridad,
que es lo que más nos está preocupando en estos tiempos. Y para cerrar, porque si no ya me va a poner otro cartelito, solamente cerrar con la frase inspiradora de quienes construyeron la FAM, quienes crearon la FAM, y dijeron, ¿para qué creaban esta federación? Era para fortalecer este tercer poder que no cuenta con armas ni con dinero, pero que tiene su sustento en la fuerza del derecho y el anhelo de justicia común al hombre civilizado. No nos deshumanicemos y cada día contribuyamos desde nuestra función a crear una mejor república. Muchas gracias. Gracias, doctora Masferrer, por sus palabras muy motivadoras. Y seguidamente, a continuación, tenemos la locución del doctor Francisco Ferrer, juez contencioso administrativo tributario de la ciudad de Buenos Aires, con el tema La actuación del Poder Judicial en garantía de los derechos fundamentales y su problemática relación con los modelos de democracia. Tiene la palabra. Aquí, perdón. Gracias, doctor. Ahora sí, 30 segundos más. Buenas tardes, muy agradecido de estar con ustedes hoy, agradecido en particular y en primer lugar a Paraguay por tratarnos del modo que nos ha tratado estos días. Es mi primera visita aquí, espero volver pronto porque es un encanto la forma en que tienen de comunicarse, de mostrar afecto, de vincularse, y en estos tiempos tan duros se agradece particularmente. Como todos los que me precedieron, Alejandro, mi eterno agradecimiento por todo lo que lográs, por lo que convocás, por esta experiencia que me trajiste también hoy a compartir. Y bueno, un honor estar con ustedes compartiendo el panel. Ya me comí un minuto, así que vamos rápido. La actuación del Poder Judicial en garantía de derechos fundamentales y su problemática relación con los modelos de democracia. Hay una pregunta que elegí para comenzar que se hace Judith Butler, que dice, ¿sería necesario para la justicia una conjetura? Es decir, la apertura a la posibilidad de conjeturar, y lo que voy a hacer es una personal conjetura sobre algunos de los vínculos más problemáticos que se vienen dando entre democracia, derechos fundamentales y proceso, y en particular a partir de algunas narrativas posibles que se generan en este ámbito. En concreto, porque si no parece que esto es muy abstracto. Cuando el poder contramayoritario toma decisiones tendientes a garantizar derechos que incluyen definiciones sobre políticas públicas, ¿pone en tensión la democracia? Esa tensión llega a niveles insostenibles cuando el Poder Judicial resuelve litigios estructurales o cuando resuelve litigios en que pone en juego la faz desestabilizadora de derechos. Recordemos, como para Sabel y Simon, derechos de desestabilización son aquellos derechos que en alguna faz desenmascaran instituciones que de manera sistemática omitieron cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, psiquiátricos, cárceles, establecimientos educativos y otros. Y en particular, respecto de litigios estructurales, toda la temática respecto de litigios que afectan a grupos vulnerables como los pueblos originarios, los disidentes del sistema sexogénero que fueron tratados hoy a la mañana, las personas con discapacidad, entre otros. Esas problemáticas y sobre todo las sentencias que vienen a resolver esos conflictos nos ponen a veces sobre este dilema respecto a qué está haciendo este poder contramayoritario y si no está poniendo en crisis o en tensión lo que entendemos por democracia. Y esto es por algo que, y ahí viene mi conjetura, que entiendo que las narrativas tradicionales piensan que el vínculo íntimo entre democracia, derechos y proceso debe ser pensado a partir de la legitimidad democrática que le asignemos al poder que adopta la decisión sobre esos derechos. El centro de esas miradas entonces está colocada sobre la representación que tiene dos acepciones posibles en lo que a esto refiere y que van a estar en juego en aquello que hacen cada uno de los poderes del Estado
cuando están intentando explicitar lo que ese derecho va a ser en nuestras vidas, y también representación en el sentido de cuál de esos poderes finalmente es aquel que representa mejor al pueblo. Voy a cambiar rápidamente y un giro abrupto porque para explicitar justamente los límites que se dan en esta lectura tradicional, me pareció a esta hora de la tarde lo mejor recurrir a dos hermosos textos de la literatura argentina en este caso. El primero es de Borges y se llama Del rigor de la ciencia. Lo que dice ese texto, lo cuento, no lo voy a poder leer, lo que hubiera sido mucho mejor, es que en algún pueblo de la antigüedad la cartografía había logrado tal nivel de precisión que el mapa de una ciudad era exactamente igual a la ciudad y el mapa de la provincia exactamente igual a la provincia. Obviamente que en algún momento se advirtió la necedad de este intento y ese mapa apareció abandonado en los lugares menos transitados del territorio de aquella región tan extraña y era habitado por animales, empezaron a crecer plantas, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que quedó, dice Borges, es la última reliquia de esas disciplinas geográficas. Voy a Piglia, y ahora intento ver si se entiende lo que quiero explicitar. Prólogo al último lector, un texto hermoso del 2005 de Piglia. Piglia refiere allí a un hombre que en una casita del barrio de Flores esconde la réplica de una ciudad en la que viene trabajando. El tema es que esa ciudad en la que está trabajando finalmente no es un reflejo de la ciudad de Buenos Aires, sino que los cambios que operan en esa réplica son los que después vemos reflejados en la ciudad. Lo llamo una máquina sinóptica. Dice Piglia, lo real termina siendo no el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Ahora, aquello que ocurre en la maqueta finalmente se reproduce en los barrios y en las calles de Buenos Aires, pero en una forma amplificada y siniestra. ¿Por qué me dediqué a esto? Vemos que en el modo en que estamos viendo la representación o en el cual los poderes públicos concretan las representaciones que finalmente nos permiten ejercer derechos o que fracasemos en el intento de ejercerlos, se encuentra dentro de dos líneas de fuga. Con Borges advertimos que no es posible representar sin introducir cambios. Si la representación fiel nos lleva al absurdo, el único proyecto de representación posible para Borges es poético, es vanguardista y es creativo. Ahora, lo que nos muestra Piglia es que si la creatividad llega al infinito, si finalmente en aquello que estamos representando es lo que termina produciendo modificaciones en la realidad sin ningún otro límite, se corre el riesgo de producir algo amplificado y siniestro. Esta paradoja abierta sobre la representación y sus límites se reproduce, para mí, en mi conjetura personal, en la trama entre democracia, derechos fundamentales y poder judicial. Y ahora intentaré demostrarlo analizando los modelos de democracia y su vinculación con los derechos, que era lo que sugería el título de la ponencia. La primera pregunta es si llegamos, al revés de lo que parecía decir nuestra versión tradicional, a la democracia a través de los derechos. Y para esto tenemos que, rápidamente, y por suerte quien me antecedió en la palabra ya definió la concepción formal de democracia, establecer esas dos concepciones y ver cómo repercuten en derechos y sobre todo en la concepción respecto a qué puede hacer el Poder Judicial para garantizar derechos. La concepción formal de la democracia, obviamente, se limita a sugerirnos que las formas y procedimientos idóneos para garantizar que las decisiones sean expresión directa o indirecta de la voluntad popular son aquello que podemos entender por democracia. Hasta ahí no tenemos ningún aspecto, naturalmente, sustancial. Quien mejor, a mi criterio, expresa esto es un querido filósofo italiano que es Roberto Espósito. Les leo. Dice, la democracia debe seguir siendo técnica, definirse forma, método, procedimiento. ¿Pero por qué? Porque democracia es aquello que custodia la alteridad, que no ilusiona y no consuela, que no sueña terribles consumaciones, el uno, la inmanencia, la transparencia. El miedo y lo que nos llevó a pensar en democracias o concepciones formales de democracia fue que la democracia, sobre pretexto de democracia, se terminara convirtiendo en una forma de totalitarismo. Es un riesgo.
es un riesgo siempre presente. Ahora, esta mirada de Espósito con tan buenos argumentos, ¿es coherente con la narrativa tradicional de representación? Sí. ¿Es compatible con la democracia constitucional? Y ahí tomo algo que me gusta mucho de Luigi Ferraioli, hoy estoy con los italianos. En ausencia de límites vinculados al contenido sobre decisiones legítimas, la democracia puede no sobrevivir. ¿Qué está diciendo Ferraioli? Este intento de concepción formal de democracia ya fracasó con los fascismos del siglo XX, que lo que hicieron fue demostrar que resultaba posible con métodos democráticos destruir esos propios métodos democráticos. Esta crítica ya no es solamente importante por el valor histórico que tuvo en el siglo XX, sino pensando en todos los gobiernos que en Latinoamérica tenemos y que están haciendo uso de este tipo de abusos y que ponen desde el interior de la democracia en riesgo al propio sistema, y en algunos que podrían venir, pienso también. Esto nos conduce a la segunda concepción a partir de la cual podemos ver a la democracia, y esta obviamente va a ser una democracia sustancial. Quien sostiene esto, ya lo cité hace un rato, es Luigi Ferraioli, en particular en La democracia a través de los derechos y en Iura Paria, dos textos hermosos. Afirma allí que la democracia constitucional únicamente es compatible con un modelo sustancial de democracia. Y es cierto, requerimos para que la decisión sea legítima, parece de mucho sentido común, ¿no?, que el legislador se abstenga de algunas decisiones que la propia Constitución le limita, y a su vez la Constitución establece qué es lo que el legislador debe decidir en algunas materias. Está pensando en este último caso, y esto refiere a los ejemplos que di al comienzo, Ferraioli, en particular en la efectividad de derechos sociales, económicos y culturales. Ergo, lo que hace esta noción necesariamente sustancial y creo imbuida del concepto o de lo que entendemos como democracia constitucional es quitar el velo, y con esto creo que tenemos alguna respuesta posible a la primera pregunta. Cuando los jueces garantizan derechos, en rigor, además de garantizar el ejercicio de derechos, lo que están haciendo es fortalecer la democracia constitucional. Del otro lado, entonces, de derechos estamos yendo a democracia. Para garantizar derechos, este va a ser el segundo problema, necesito que no fracase también la representación política. Me queda poco tiempo, voy a avanzar. Para ver este segundo problema, o sea, vimos cómo necesito garantizar derechos y para eso el rol del Poder Judicial es relevante, para que la democracia constitucional tenga algún sentido y sea vigente. Pero además lo que vamos a ver es que también para que el Poder Judicial pueda intervenir y adoptar decisiones razonables, necesito que la democracia también esté generando algún tipo de representación posible, sobre todo para aquellos grupos que todavía carecen de esa representación. Esta discusión la introduce Nancy Fraser, lamentablemente no puedo dedicarle mucho tiempo, en una discusión que tiene con Judith Butler alrededor de lo que denomina marcos de reconocimiento. Obviamente que no lo puedo explicitar, solamente digo la conclusión sobre esto, pero finalmente, marcos de reconocimiento, lo que dice Butler es ¿por qué algunas vidas nos parecen dignas de ser lloradas y otras no? La pregunta es conmovedora y esto ocurre en todas nuestras sociedades. Y lo que hace que algunas vidas decidamos llorarlas y a otras no, es que hay un marco de reconocimiento que está operando y ese marco de reconocimiento hace que algunas no las veamos como vidas humanas. Eso pasa trágicamente y lo que sostiene Fraser es para que el Poder Judicial funcione necesita que estas representaciones vengan desde antes. También noticias, en algunos casos el propio Poder Judicial logra que el marco de reconocimiento fallido por lo menos fracase o logra salvar algo que estaba obturado. Pienso, por ejemplo, en reconocimiento del matrimonio igualitario en Argentina por el Poder Judicial antes que la legislatura llegara a admitirlo. Ergo, ahí tenía alguien que tenía ocluida su representación y finalmente logró una solución. Otros temas también, reconocimiento de derechos de personas no humanas, cuando todavía obviamente estamos muchísimo más retrasados en
esta temática. Últimos minutos para tratar de llegar a algún tipo de conclusión. Hasta aquí traté de justificar cómo el Poder Judicial debe intervenir en estos tipos de temáticas y que al dictar las sentencias en casos tan complejos como litigios estructurales o los otros que mencioné al comienzo, en rigor lo que está haciendo es tratar de lograr que la democracia en su sentido constitucional tenga algún tipo de sentido. Solo para señalar y no extralimitarme en el tiempo, lo que me quedaría para compartir con ustedes es, bueno, y en este punto estamos en una crisis absoluta que está marcada a su vez en tres de los ámbitos más importantes del derecho público, y aquí me limito, sobre todo por otras limitaciones que son las de conocimiento, a lo que ocurre en Argentina. Durante el año 2020 se publicaron 3 libros, uno en el ámbito del derecho administrativo, que es Crisis del Derecho Administrativo, de Carlos Balbín, que habla sobre el impacto del derecho transnacional en el agotamiento de las narrativas tradicionales que identificaban cómo nuestra propia Constitución analizaba el derecho público. Finalmente, con el impacto del derecho transnacional, cuánto de nuestras regulaciones locales finalmente terminan teniendo efecto y cuánto podemos resolver desde el Poder Judicial cuando las decisiones se adoptan en otras instancias que no dependen de nuestro ámbito de conocimiento. Segundo texto, también del 2020, Horacio Corti, Financiar la Constitución. Otro tema que hoy fue tratado en algún panel, y es el impacto que cuando tenemos que resolver estas controversias tiene la necesidad de financiamiento de derechos e instituciones democráticas en estados que estamos con sistemas agotados de recursos, y finalmente esto termina generando serias lesiones a derechos fundamentales. Y finalmente, desde el derecho constitucional, Gargarelli y la derrota del derecho en Latinoamérica y su idea de que tenemos en Latinoamérica constituciones directamente quebradas, o sea, amplios reconocimientos de derechos y la sala de máquinas donde estaría la distribución del poder y si las herramientas que tenemos para hacerlos efectivos, con una diferencia y un atraso que finalmente terminan haciendo que los derechos no tengan ningún tipo de efectividad. Esto repercute sobre el Poder Judicial que tenemos en la actualidad y sobre la capacidad de ese Poder Judicial para dar respuestas que contengan los derechos, y esto pone en riesgo nuestra democracia posible. Para no excederme más en el tiempo, cierro con otro texto que quiero mucho, de Roberto Bolaño. En su último libro que deja preparado allá por el año 2003, un poquito antes de morir, hay una conferencia que se llama Literatura más enfermedad igual a enfermedad. Y les leo al querido Roberto Bolaño. Dice, escribir sobre la enfermedad, sobre todo si uno está gravemente enfermo, puede ser un suplicio. Escribir sobre la enfermedad, si uno además de estar gravemente enfermo es hipocondríaco, es un acto de masoquismo o de desesperación, pero también puede ser un acto liberador. Hablar sobre desafíos del Poder Judicial en esta crisis global de la democracia, cuando el país que habito se encuentra otra vez inmerso en una situación social e institucional que no tengo palabras para describir en este momento, también parece un acto desesperado. Claro que tal vez, de algún modo, llegue a ser liberador. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ferrer, por sus palabras. Seguidamente, el doctor Gonzalo Salerno, de Argentina, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Rol de los jueces frente a la desigualdad y sus desafíos. Tiene el uso de la palabra, doctor. Hola, hola. Muchas gracias, muy buenas tardes. Inmensamente agradecido, querido Alejandro Amaya, por tu invitación. Felicitaciones por este maravilloso evento. Muchas gracias, doctoras, señora ministra, y por su intermedio a toda la Corte de Justicia, por todas las atenciones. Y Mane, Robert, mil gracias, felicitaciones. Además de los ejes muy bien planteados para el desarrollo de este encuentro, en lo personal, en primer lugar, considero que la cercanía al cumplimiento de 30 años de la reforma constitucional argentina nos invita también a realizar algunos balances y consecuentes reflexiones. Y creo que puedo, además,
permitirme hacer extensiva la oportunidad reflexiva al auditorio anfitrión, ya que compartimos con Paraguay prácticamente tiempos similares, hace 32 años de su última reforma constitucional, que fue consecuencia, como en nuestro caso, de un proceso de recuperación democrática ocurrido pocos años antes. También compartimos realidades similares y contenidos plasmados en nuestras constituciones en varios de los ejes que tienen que ver con esta ponencia. Veamos, sabemos que la reforma argentina de 1994 fue el momento e instancia constitucional propicia para la inclusión expresa de una nueva categoría de derechos, los colectivos. Estos intereses tutelados resultaron de un consenso en torno a valores que enlazan a los seres humanos a escala universal frente a amenazas también globales. Este proceso reformista no solamente incorporó estos nuevos derechos colectivos o de tercera generación, sino que también introdujo nuevas miradas, facetas o dimensiones a derechos que tradicionalmente eran individuales o son individuales o también sociales. Así consagró expresamente el derecho colectivo a no ser discriminado y prestó especial atención a la dimensión estructural de la desigualdad sobre lo que quiero referirme especialmente. Propuso en esa línea una tutela especial a los grupos históricamente más desfavorecidos, obligó a los poderes públicos, exhortó a los poderes públicos a la adopción de medidas afirmativas como acciones legítimas para neutralizar y rectificar situaciones, prácticas o patrones de desigualdad, y estableció en varios artículos la expresión igualdad real de oportunidades y el paradigma del desarrollo humano. La consagración de los derechos colectivos referidos vino acompañada también de la incorporación de la acción de amparo colectivo y de la figura del defensor del pueblo, como garantía y herramienta para la tutela procesal de los mismos. Todo ello se vio reforzado con la incorporación, por supuesto, de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora bien, el mandato constitucional de alcanzar una sociedad más igualitaria y de eliminar o reducir las desigualdades estructurales es un desafío lógicamente complejo que involucra a todos los poderes del Estado y se encuentra obviamente, evidentemente todavía incumplido. La pobreza crónica, la inequidad social, las múltiples manifestaciones de prácticas discriminatorias, la exclusión de muchas personas al efectivo goce y ejercicio de derechos humanos, la insatisfacción de necesidades jurídicas fundamentales, configuran una realidad que se observa desde hace muchos años y que considero constituyen una gran deuda de nuestras democracias. Por supuesto que es una realidad complicada, cuyo abordaje y solución compete principalmente a los poderes políticos, de lo que se viene hablando muy bien en los paneles anteriores y por supuesto en este también, aunque también considero que los poderes judiciales deben realizar su valioso aporte. Por ello, corresponde en esta oportunidad, siguiendo las pautas de organización académica de estas jornadas y las que me permití planificar, realizar una muy breve valoración sobre el rol del Poder Judicial en los últimos años frente al fenómeno de la desigualdad estructural. Concretamente, observar si ha sido suficientemente significativa la utilización de mecanismos procesales estructurales que ofrezcan respuestas estructurales al problema estructural de la desigualdad, como también anticipaba y lo dijo y lo expresó, lo explicó muy bien Francisco recientemente. Cuando hablamos de sentencias estructurales, nos estamos refiriendo a procedimientos dictados en procesos que, iniciados en virtud de violaciones sistemáticas de derechos humanos, conllevan una incidencia profunda en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas tendientes al resguardo del universo vulnerable afectado. En definitiva, se combinan tres elementos esenciales: la población vulnerabilizada e involucrada, el alcance expansivo y exhortativo del decisorio y la incidencia en la definición de políticas públicas para corregir o intentar corregir esa manifiesta desigualdad. Así, desde fines de los años 90, en nuestro país, comienza a observarse un leve cambio a la regla tradicional histórica que al control de constitucionalidad se lo aplicaba preferente y
casi exclusivamente para casos individuales. Aunque se aceptaran casos masivos, las soluciones siempre eran esencialmente una acumulación de decisiones individuales y no remedios colectivos o estructurales. Levemente, esa tendencia ha mostrado o muestra matices de cambio y podemos seleccionar algunos fallos y solo nombrarlos porque no podemos, por supuesto, desarrollarlo en esta oportunidad, que a mi criterio nos muestran esa tendencia y que se suceden principalmente entre el año 1998 hasta llegar a un fallo paradigmático y trascendental como el conocido fallo Mendoza y los siguientes que tienen consecuencia directa o influencia de él. Citamos el fallo de diferentes órdenes y niveles jurisprudenciales y también jurisdicciones, esencialmente de nación, pero también de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, el fallo Viceconte María Cecilia contra el Estado Nacional, el conocido fallo Berbisky, habeas corpus colectivo, el conocido fallo que reestructura el servicio de trenes en la Provincia de Buenos Aires, de la Unión de Usuarios y Consumidores contra el Estado Nacional, el también conocido fallo Iglesia José Antonio, más conocido como el fallo Aulas Containers, de la estructuración de la implementación de correctas aulas para el servicio de clases y no lo que se había implementado, el fallo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente para un mejor servicio de higiene urbana, y el mencionado fallo Mendoza-Beatriz por el saneamiento de la cuenca del Riachuelo y todo ese fallo multifacético y todo lo que trajo aparejado. Como ejemplos de algunas manifestaciones estructurales que generaron su respectiva consecuencia. En cuestiones de discriminación estructural por motivos de género, también se observa una interesante tendencia jurisprudencial. Podemos citar algunos fallos también, como este inicio, aunque en su primera manifestación no tuvo esa intención, pero terminó generando su influencia, del famoso caso Montserrat, de un colegio que pretendió ser mixto y finalmente terminó siendo autorizado a hacerlo, colegio tradicionalmente de varones. El famoso o el conocido caso también Fredo, de una heladería reconocida, el fallo Cisnero, de una empresa que solo tomaba varones para conducir sus transportes, y luego un reciente fallo del Jockey Club, asociación, todos estos por cupo laboral y por cupo político, con sus respectivas acciones positivas de implementación, con un impacto que merece ser destacado, con una línea que merece también ser valorada, pero por supuesto sabemos todos y todas que queda muchísimo camino por recorrer en ese sentido. Respecto de otros grupos vulnerables, la respuesta jurisprudencial con modalidad estructural por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy escasa. Corresponderá en otra oportunidad permitirnos analizar también la jurisprudencia provincial. Esto a diferencia de lo sucedido en los últimos años en el sistema interamericano, en el que sí observamos un muy valioso desarrollo jurisprudencial en lo cuanti y cualitativo con relación a la responsabilidad estatal por la vulnerabilidad estructural, histórica y sistemática en la región más desigual del mundo. Volviendo a Argentina, la utilización del amparo colectivo ha sido, creemos, verdaderamente escasa, y para cuestiones de discriminación a gran escala, mucho más todavía. La mayoría son amparos colectivos por afectación a derechos de los consumidores, que no necesariamente en todos los supuestos se tratará de población vulnerable. En derecho a la salud, por ejemplo, la litigiosidad ha aumentado luego de la reforma constitucional y se observa un fenómeno de rutinización de demandas judiciales contra obras sociales que tal vez logran satisfacer un derecho individual concreto, pero no logran generar cambios prestacionales profundos y hasta incluso acrecientan la brecha de desigualdad con relación a los que menos posibilidades tienen de contratar abogados para acceder a la justicia. Pareciera que la Corte, algunas o muchas veces, se autolimitara a la protección del derecho individual judicializado, asumiendo posturas más bien pasivas, tal vez tímidas,
en materia de derecho humano a la igualdad real y evitando o restringiendo así la fijación de políticas públicas y de criterios que pudieran entrar en contacto o en conflicto con otros poderes. Finalizando, hasta la fecha todavía no ha sido sancionada la ley que debe reglamentar el amparo colectivo y su utilización como medio para la tutela de derechos colectivos en general y específicamente para situaciones de discriminación de grupos vulnerables es, como dijimos, verdaderamente muy escasa. Por otra parte, desde el año 2009 está acéfala la función del defensor del pueblo. Esta situación genera consecuencias jurídicas y funcionales sumamente graves y, por supuesto, no es atribuible esta situación al Poder Judicial. La falta de legitimación procesal provoca un vacío enorme y podría desvirtuar la naturaleza, finalidad y misión esencial de tutela de los derechos humanos y garantía de mayor acceso a la justicia de este potente y valioso instituto creado en 1994. Por último, considero que mientras el litigio para reducir las desigualdades mantenga su actual patrón individualista, difícilmente podrá desarrollar todo su potencial para intentar alcanzar el logro de este todavía postergado ideal igualitario. Y aquí tenemos uno de los principales desafíos de nuestra democracia global. Muchas gracias. Gracias, doctor Salerno. Seguidamente, el doctor Luis Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, Argentina, con el tema las funciones administrativas y de gobierno del Poder Judicial, desafíos y perspectivas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Alejandro Amaya por haberme invitado a participar de este tercer encuentro tan maravilloso, tan convocante y donde hemos podido compartir tan gratas y tan profundas exposiciones que nos han llevado a la reflexión. Agradezco a la Corte Suprema de Paraguay, en la persona de la ministra presente y en ella a todos los integrantes por habernos recibido tan gentilmente y habernos permitido conocer las instalaciones, el museo y bueno, y compartir en definitiva este encuentro. A ver, tenía muchas cosas para hablar de este tema que elegí, que tiene que ver con las funciones administrativas y de gobierno del Poder Judicial, y evidentemente muchas de las cosas que se dijeron aquí de alguna manera tienen relación y otras verdaderamente me han dejado reflexionando y me han llevado a replantearme algunas cosas, ¿no? Lo primero que quiero significar o decir, ¿no? Algo que parecería una obviedad, pero que los poderes del Estado, los tres poderes, realizan función administrativa, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo lo sabemos, el Legislativo hace lo propio y el Poder Judicial, que además de dictar sentencias en causas jurisdiccionales, que es la función primordial, también le cabe la realización de una multiplicidad de funciones de carácter administrativo. No solo el dictado de actos administrativos individuales, sino también la emisión de reglamentos fundamentalmente y también la celebración de contratos sobre las más variadas cuestiones, empezando por lo que tiene que ver con la relación de empleo del personal que cumple funciones dentro de la organización, como todo lo relativo a la adquisición de bienes, muebles o inmuebles para poder cumplir con las diversas funciones que le son encomendadas a los diferentes tribunales. En mi caso, como a cargo de la presidencia, por ahí me toca quizás estar mucho más directamente relacionado con todas estas facetas que tienen que ver con el quehacer de los poderes judiciales en la fase administrativa y en la fase de gobierno, ¿no? Siendo una función administrativa, tenemos que tener claro que también está sujeta a control, porque cuando el Poder Judicial actúa ejerciendo función administrativa, no debe esto llevarnos a pensar de que, y aún siendo el máximo tribunal,
quede inmune a cualquier tipo de revisión judicial posterior. No es muy lejano en el tiempo, no voy a hablar del caso de nuestro Poder Judicial, pero digo, la misma Corte Suprema, en una anterior composición y no hace tanto tiempo, en un caso Dragonetti de Román, cuando se trataba justamente de la revisión judicial de funciones administrativas, llegó a decir que en ese caso no podían ser revisadas judicialmente por un tribunal inferior, alegando el carácter de suprema de la Corte, lo cual hacía que un juez de inferior instancia no pudiera revisar. Felizmente este criterio fue superado en la actualidad, o por lo menos ya desde el año 2008, en un caso Charpín, la Corte había entendido que los actos administrativos emanados de cualquiera de los tres poderes son tan revisables, ¿no?, y deben cumplir con todas las formalidades que deben reunirlos los actos típicamente emanados de los otros poderes o del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones? Porque no solamente el Superior Tribunal de Justicia tiene función administrativa, muchos otros tribunales también la ejercen. Y concretamente, en lo que hace, por ejemplo, a la designación de empleados, ¿no?, las cámaras de apelaciones, según la Constitución provincial, en mi provincia, también tienen la competencia para realizar designaciones. En casos típicos donde actúan ejerciendo una función administrativa, ¿no? Muchas de estas funciones también se cumplen con motivo del desarrollo de la función jurisdiccional, porque muchas veces las causas jurisdiccionales están de alguna manera entrelazadas o vinculadas a una multiplicidad de actuaciones que deben cumplir órganos que forman parte de la organización administrativa del Poder Judicial. Por ejemplo, el Cuerpo de Trabajadores Sociales Forense, el Cuerpo de Psicología Forense, el Instituto Médico Forense, que actúan permanentemente ejerciendo o cumpliendo con su tarea, ¿no?, elaborando informes, elaborando diferentes actividades que tienen que ver con una cooperación en el desarrollo de las causas judiciales, ¿no? Voy a tratar de simplificar este tema, que es bastante amplio, pero por ejemplo, en el ámbito reglamentario, voy a analizar primero algunas de las manifestaciones más comunes, ¿no? En el orden federal, como ustedes sabrán, más allá de lo que es el reglamento interno de Administración de Justicia, existen una multiplicidad de reglamentos que ha dictado la Corte Suprema, muchos de los cuales con directa incidencia en la tramitación de causas judiciales. Por ejemplo, la Acordada 4 del 2007, que regula los requisitos para la presentación del recurso extraordinario y de la queja, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en mi provincia? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que la Constitución, como ocurre con prácticamente todas las constituciones provinciales, establece una serie de atribuciones en cabeza de los superiores tribunales que tienen que ver con el ejercicio de diversas funciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, nombra y remueve los empleados y los jueces de primera instancia, sus empleados y los de los jueces de primera instancia a propuesta de estos, y los de las cámaras de apelaciones harán sus propias designaciones, pero en todos los casos aclara sobre los siguientes principios: concurso para el ingreso a la función, derecho al ascenso e inamovilidad en el cargo. También habla de la posibilidad de aplicar correcciones disciplinarias, ¿no?, tanto a abogados, escribanos, ¿no?, o demás auxiliares de la justicia, designar el presidente entre sus miembros anualmente, determinar las épocas de ferias judiciales, expide acordadas y reglamentos para hacer efectiva la Constitución y la Ley Orgánica de Tribunales, ¿no? Además, en otro artículo habla de la potestad para el dictado del reglamento interno de Administración de Justicia, ejerciendo la superintendencia, pudiendo, ¿no?, al igual que las cámaras de apelaciones, imponer correcciones disciplinarias, ¿no? Finalmente, habla también de la publicidad, que deben reunir todos los procesos
y procedimientos de toda clase, dice, serán públicos, salvo el caso que el secreto sea reclamado por cuestiones vinculadas a la moral pública o al honor de los interesados. Por su parte, la ley orgánica, todavía en vigor, decreto ley 26 del año 2000, establece, en algunos casos reproduce estas facultades, pero también dice, por ejemplo, dictar mediante acordada las normas prácticas que fueran necesarias para la aplicación de las leyes procesales, ¿no? ¿Cuáles son a estas normas prácticas? Por ahí me quería referir hoy cuando aludía a la intervención de los cuerpos forenses o de asistencia al magistrado judicial, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar simplemente algunos protocolos de actuación que se han dictado en ejercicio de esta atribución. Protocolo de actuación de psicólogos del Poder Judicial para entrevistas de declaración testimonial, protocolo único de examen de víctimas de violencia sexual, de actuación de los operadores judiciales y policiales en la atención de víctimas de violencia, actuación del equipo de salud en caso de abuso sexual infanto-juvenil, juzgado de paz, cómo deben actuar los juzgados de paz en casos de violencia familiar, la necesidad de publicar la información en el portal web del Poder Judicial, que en esto la verdad que podemos decir que hay una información prácticamente completa de todo lo que hace, no solo a los actos jurisdiccionales propiamente dichos, sino a toda la actuación administrativa, procedimiento de acceso a la justicia de personas con discapacidad, protocolo de actuación de automotores secuestrados judicialmente, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de normas que tienden a facilitar el cumplimiento, la observancia de una multiplicidad de normas procesales. Además, también el Superior Tribunal tiene reconocida por la Constitución la iniciativa o la participación en la elaboración de los proyectos de códigos o de reformas de los códigos procesales. Y en esa línea, hace unos años se han conformado comisiones de trabajo conformadas por magistrados y funcionarios, fundamentalmente quienes elaboraron anteproyectos de códigos sobre las más variadas materias, muchos de los cuales, una vez presentados, recibieron los aportes, la participación de una multiplicidad de estamentos, como ser colegios profesionales, de abogados, el colegio de magistrados, el sindicato, la facultad de Derecho, es decir, para que pudiera tener los aportes múltiples de diferentes miradas para tratar de lograr un producto que sea verdaderamente útil para dar una respuesta. Finalmente, hay que decir que pandemia mediante y la irrupción de las nuevas tecnologías y una serie de cambios que hubieron en el medio se terminaron mejorando, incluso receptando una gran cantidad de herramientas e institutos nuevos, el tema de la oralidad efectiva, el proceso por audiencias para los procesos no penales, se han incorporado y finalmente ya a la fecha hay 4 códigos nuevos, códigos procesales nuevos en materia penal, en materia civil y comercial, en materia de familia, niñez y adolescencia y en materia el Código Procesal Administrativo, que fue el último que fue sancionado sobre esta cuestión, ¿no? Es importante también señalar que el Código Procesal Penal introdujo una novedad en la manera de organización, no solamente que incorporó el principio acusatorio pleno, sino que introdujo un esquema organizacional novedoso en lo que era la estructura anterior. ¿Por qué? Porque aparece la figura de la oficina judicial. La oficina judicial como una oficina administrativa encargada de toda la gestión administrativa de los procesos penales, ¿no? Entonces, de esta manera, para que los tribunales, que son hoy jueces de garantías y son los fiscales, prácticamente quienes llevan adelante la investigación, al igual que los restantes miembros del Ministerio Público, puedan optimizar sus tiempos a la hora del tratamiento de los conflictos, ¿no? Y entonces
esto supuso todo una tarea de implementación gradual. En primer término, el Código Procesal se implementó gradualmente en las 5 circunscripciones en que está dividida la provincia, comenzando por la cuarta, lo que finalizó en diciembre del año pasado, y tuvo que venir acompañado, también esta es una tarea importante que le cabe a los poderes judiciales, de una capacitación constante de todo el personal y de todos los operadores sobre este nuevo Código Procesal y de esta nueva manera de trabajar, ¿no?, para que justamente pueda llegarse para que pueda efectivamente cumplirse con esta implementación, ¿no? Evidentemente son desafíos que nos plantean también las nuevas normas procesales. Sabemos que existen riesgos, estamos también abocados al desarrollo tecnológico de software de gestión, tanto para el fuero penal como para los fueros no penales, ¿no? Pero es un trabajo que por ahí pareciera un poco lento, pero lo que ocurre también es que hay que ir tomando las previsiones, las precauciones, porque el factor vinculado a la seguridad informática también merece especial atención, ¿no? Y de esto han sido víctimas poderes judiciales de provincias, de la provincia del Chaco, por ejemplo, que es una provincia vecina, ha sufrido un ciberataque que puso en riesgo prácticamente el funcionamiento, ¿no?, del Poder Judicial, ¿no? Es importante, y rescato lo que decía también Luz, el tema de la participación de los distintos estamentos que tienen que ver, los distintos actores, a la hora de implementar cualquier innovación o cualquier reforma que se pretenda encarar a la hora de en lo que tiene que ver con el quehacer judicial, ¿no? Y quiero citar aquí a un autor, a un profesor, bueno, un polifacético, porque se llamaba Arthur Vanderbilt, norteamericano. Fue una persona que reunió en 3 momentos diferentes 3 funciones muy importantes, ¿no? Y desde, siendo la última, ¿no?, la de magistrado, fue presidente de la American Bar Association, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y fue también presidente de la Corte Suprema de Nueva Jersey, ¿no? Y en un libro que se llama La justicia emplazada a reformarse, que ya es un libro que es de mediados del siglo XX, ¿no?, él planteaba una serie de reformas que para él entendían que eran necesarias ya en ese entonces, ¿no?, señalando por ahí muchas veces la resistencia al cambio que existe de parte de muchos operadores, sobre todo refiriéndose al abogado litigante, ¿no?, y que de pronto se encuentra algo que también se comentaba ayer, ¿no?, es decir, la aversión al cambio y la necesidad de ajustarse a las nuevas exigencias que imponen las nuevas normas y también el avance de la tecnología, ¿no? Él decía que para poder encarar cualquier tipo de reforma en el ámbito judicial debían cumplirse al menos con 3 condiciones. En primer lugar, el perfeccionamiento del personal judicial, incluyendo tanto jurados como jueces, decía, ¿no? Es decir, el tema de la formación constante, la capacitación permanente, no solo en cuestiones que hacen a temas jurídicos, sino también a una multiplicidad de cuestiones que hacen a liderazgo, trabajo en equipo, perspectiva de género, en fin, una serie de cuestiones a las cuales que se nos exigen a todos los magistrados. Esto debe ser una condición necesaria para poder pensar en una adecuada reforma. En segundo lugar, la simplificación de la organización judicial y del procedimiento, de manera que puedan evitarse los tecnicismos y chicanas y que el procedimiento llegue a ser un medio de obtener justicia más que un fin en sí mismo, ¿no?
Y en tercer lugar, la eliminación de la lentitud judicial mediante modernos métodos de administración y una dirección eficiente, ¿no? Sin esta mejora, una institución judicial, al igual que cualquier otra empresa de ámbito estadual, no puede pretender funcionar eficazmente. Esto requiere una cabeza administrativa responsable en los tribunales de cada jurisdicción y una oficina de administración judicial que le preste asistencia. Es decir, por un lado tiene que el magistrado, cualquiera sea el tribunal que le toque dirigir, debe hacerlo de manera eficiente, ¿no? con decisión, pero aplicando a su vez toda una serie de conocimientos que tienen que ver con la gestión y el trabajo en equipo, ¿no? Y además la necesidad de un área administrativa que sea la que se ocupe de toda la gestión de la multiplicidad de cuestiones que están vinculadas a la tramitación de los procesos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. La verdad que después de escuchar las grandes exposiciones sobre el tema de la democracia, fundamentalmente hoy que es el Día Internacional, y los grandes desafíos que nos plantea en términos del respeto de la voluntad popular, de la división de poderes, ¿no? Del Estado de Derecho, quiero simplemente sumarme a este día tan importante y agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor Rey Vázquez. Tenemos dos avisos desde la organización. Aquellas personas que deseen el certificado de participación pueden pasar a una lista habilitada que está en la zona del café. La organización tomará contacto con ustedes el próximo lunes. Y el segundo aviso, que la organización entregará gratuitamente un libro a cada uno de los presentes al regreso del café. No se retiren, por favor, y demos un caluroso aplauso de despedida a nuestro excelso panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, agradecemos entonces a quienes integran el panel ahora. Invitamos a descender del estrado. Tenemos 30 minutitos de un receso y luego continuamos.